Hola, nosotros somos el grupo Los Temerarios y Los Beats. En este video se explicará un poco sobre el sumador BCD, su composición y características y nuestras conclusiones sobre la práctica. Bueno, el sumador BCD tal cual es un circuito el cual nos permite sumar dos dígitos digitales en tonos decimales, cada uno representado en formato binario de 4 bits. Se lleva a cabo desde 0000 hasta 1001, que en binario pues representa de 0 a 9 en decimal. Cuando se utiliza para sumar valores que superan 9 dígitos, el sumador BCD ajusta el resultado y genera un acarreo al siguiente dígito decimal, de modo que el resultado se mantenga en el formato decimal correcto. Bueno, con esto pues el objetivo de esta práctica es construir el sumador BCD utilizando componentes lógicos y opcionalmente en circuitos integrados específicos. Los sumadores BCD como el 74LS83 para sumadores binarios de 4 bits y el 74LS48 como decodificador para mostrar los resultados en un display de 7 segmentos. Los materiales necesarios, pues más que nada las protoboards, en este caso se utilizaron, si no me equivoco, para un radiolador de 8. Esto para implementar el circuito en BCD en las protoboards. También se ocuparon con puertas lógicas como AND, OR, XOR y también el sumador completo que es el 74LS83. También se utilizó el display de 7 segmentos, esto para opcionalmente conectarlo con el de 74LS48 y así mostrar nuestros resultados. Los LEDs para verificar el resultado en binario en cada etapa, esto pues si no se usan displays. También se utilizaron resistencias para los LEDs y el display de 7 segmentos, y pues las conexiones de cables PON y los jumpers, los cables de puente. Esto también en las funciones del sumador BCD, en la suma de los bits, se suma en los dos números de 4 bits como si fueran números binarios, utilizando un sumador de 4 bits. Esto para que produzca una salida de 4 bits y un posible acarreo adicional. En la detección de excedentes de BCD, cuando la suma de dos números en BCD produce un valor mayor que 9, por ejemplo si tenemos un binario de 1010 o superior, el resultado debe ajustarse, ya que el formato BCD solo admite valores de 000 o 001. No, perdón, 1001. En la corrección, si el resultado supera pues el 9, el 1001 en binario se suma en ajuste de 6, esto en 0110 en binario, para obtener el valor BCD correcto y generar un acarreo que se enviará al siguiente dígito decimal. También la salida, o bueno, el resultado es ajustado y se muestra en el display de 7 segmentos, o en el caso que tengamos LEDs, pues en los LEDs. Y pues básicamente para poder hacer un sumador BCD tenemos que tener en cuenta que primero tendremos que realizar un sumador, el cual va a tener diferentes módulos, por así decirlo, el cual sería el mismo. En este caso tendríamos que, para poder hacer un sumador, necesitamos estas compuertas que son 2 OR, 2 OR, etc., el cual conformaría nuestro primer módulo, y de esos necesitaríamos 4, los cuales se van a interconectar entre sí. Dicho de esta forma, podemos darnos cuenta de que con este simple diagrama tendríamos un sumador, el cual nos va a dar esas salidas en binario, pero las necesitamos en BCD, de tal forma en la cual vamos a agregar otro para poder tener esos resultados, tal y como se ve aquí. No es tan detallado el dibujo, pero se da a entender, ¿no? Básicamente, si tenemos un sumador y tenemos otro sumador, lo que vamos a hacer es de que las salidas de nuestro primer sumador ahora van a ser las entradas de nuestro segundo sumador, y esas salidas que va a tener van a pasar por una compuerta, que diga 3 compuertas, corrección, de las cuales nos va a dar la sumatoria de 6. Porque como ya sabemos, para poder tener los datos
En BCD ocupamos sumarle 6 cuando la cantidad es más grande. Bueno, una vez dicho esto, de tener estas conexiones, también necesitamos considerar de que vamos a conectar 4 displays, que fue en el caso de esta práctica, donde de estos displays van a ser uno para A, uno para B y 2 para nuestros resultados, para poder entender qué números estamos ingresando y el resultado que nos está arrojando. Básicamente la conexión es como se ve en este diagrama, donde tenemos nuestro display de 7 segmentos, en el cual tenemos estas letras que nos indican en dónde va a ir hacia cada un pin de nuestro codificador. En este caso estamos utilizando el 74LS47, que es un codificador que funciona para displays de ánodo común. Si fuera para cátodo común, en vez de ser 47 sería 48. Y bien, en estas conexiones tenemos el J, el F, el A, el B, el E, el D y el C, etc. Y nuestro común va a ir hacia positivo. Básicamente así tiene que quedar en el circuito. Así ya quedaría en protoboard, y esto sería para nuestro primer dígito, y para el segundo dígito sería básicamente lo mismo. Ya para el tercero es algo parecido. Bueno, al realizar todas estas conexiones y hacer todo esto, básicamente nos quedó así. Esto fue nuestro resultado obtenido, donde podemos apreciar que en esta parte tenemos nuestros dígitos que estamos ingresando, y aquí tenemos la salida de la suma que estamos realizando. Y como habíamos mencionado, este LED es la suma de 6 que le estamos dando para poder obtener valores cuando nuestra cantidad es más alta de lo que nos puede dar el conjunto de números BCD, para que salga de forma correcta. Estos LEDs fueron colocados para poder indicar si estaba mandando un 1 y un 0, aunque realmente para nuestro sumador estaban indicando el número que estábamos ingresando. Pero como habíamos mencionado, ahora estas salidas de la suma los vamos a pasar hacia este circuito, de tal forma en de estar en binario van a pasar BCD, y estas salidas se van a mandar a los codificadores para que podamos tener nuestra salida, la cual aquí se ve. Bueno, eso es todo. La conclusión que nos deja esta práctica, que fue el sumador en BCD, fue a cómo poder utilizar los circuitos integrados o compuertas lógicas en un circuito físico, tanto en el programa. Por ejemplo, en el diseño se utilizaron estas compuertas para poder hacer y armar el circuito en BCD. Esta herramienta, que fue diseñarlo primero en un programa, nos ayudó bastante, ya que nos ayudaba a verlo más ordenado, y gracias a esta práctica pudimos concluir que es mucha ayuda hacerlo primero en un circuito, ya que gracias a esto te puedes guiar, puedes manipular más la información a tu favor. Después en el circuito mismo, porque el circuito ya físico nos ayudó a, por ejemplo, cómo conectar eficientemente lo que son los circuitos integrados, y cómo también tener una cuenta de lo que es el espacio en la protoboard. Así nos ayudó a ser un poco más organizados con los cables y poder acomodarlo todo más para que sea un circuito un poco más chico y no tener que ser tan grande. También nos ayudó un poco a visualizar cómo funcionan las compuertas lógicas en su estado físico, que fueron los circuitos integrados, y esta nos trajo una nueva variante que es la EXO. Esta nos ayudó un poco a completar el circuito en BCD. También tenemos una característica que fueron los displays de 7 segmentos. Estos nos ayudaron a visualizar los números ya como en presencia, sin tener que usar los LEDs y sin estar contando. Estos nos mostraban lo que es la suma, y la suma ya hecha en BCD. Fue muy grande la experiencia que tomamos, ya que gracias a esta práctica podemos
concluir que un sumador BCD es de media importancia y gracias a las compuertas podemos realizar en modo físico. También gracias a los retos que se nos presentaron, como lo que son las conexiones o las fallas que tuvimos, nos ayudó a cómo medirlo y cómo solucionar esos problemas. Por ejemplo, medir la salida y la entrada de cada compuerta para ver qué llegaba, si era un 1 o un 0, y así poder hacer que esto funcionara más rápidamente, ya que con el multímetro ya fue de mucha ayuda, ya que nos guiábamos por el programa que habíamos hecho, y si quería llegar a un 1 ya lo medíamos con el multímetro, y esto nos ayudaba a darnos un poco de conciencia de qué debíamos hacer o qué debíamos mejorar, y eso en conclusión o en resumen nos ayuda a tener una experiencia más en cómo armar los circuitos y en cómo hacerlos en forma digital. Esto nos ayuda también a tener una gran capacidad en lo teórico, como son conocer las compuertas lógicas, conocer para qué sirve un deep switch, un LED y un display de 7 segmentos.